Corto continuación de confiando en Dios o cómo confiar en Dios. Confiando en Dios en tiempos de gran aflicción o de gran problema es algo que no debe ser accidental o por coincidencia como mucha gente piensa. El hombre no debe atribuir lo que es problemas que está pendiente a la casualidad, pero en sí al diseño divino. Las malfortunas sirven para recordarnos que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. No es un asunto que se aparece de una forma de una enfermedad o una persecución por los antisemitas o una persona malévola, la cual amenaza al individuo o al grupo del pueblo entero. Como así escribe el Rambam en las leyes de ayuno, capítulo 1, verso 9. Así como en las comunidades uno tiene que ayunar ante que gran aflicción cae o problemas cae, así debe el individuo ponerse en un estado de aflicción. Por esta instancia, el que está enfermo ha sido perdido o se perdió en el desierto, o que uno ha sido llevado a un cautiverio, uno debe de ayunar y orar por merced. Clave, merced, misericordia. Según esto, la halajá en Shulchan Aruch Orach Chaim 578 y el Rambam también declara en el capítulo 1, versos 2 y 3 del mismo del libro, debemos de llorar como parte de nuestro arrepentimiento cuando vienen los problemas y que debemos de lamentar y sonar el shofar cuando uno realiza que está siendo castigado por sus pecados. Pero si no levantamos nuestras voces en oraciones y no sonamos lo que es shofar y se atribuye lo que es sus problemas a la naturaleza y por lo que es la casualidad, ellos mismos se dañan por causa de que se considera como un acto de crueldad por reforzando el comportar negativo, trayendo más mal sobre ellos mismos. Así, es normal que cuando los problemas ocurren, que lloremos, que decimos, Dios mío, ¿por qué? Por favor, examina mi corazón, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y esto es la forma normal, natural. Y esto significa esto en Levíticos capítulo 26, versos 27 y 28. Si te mantiene indiferente hacia mí, entonces seré indiferente a ti cuando venga la venganza. En otras palabras, cuando yo te aflijo con el fin de que tú te arrepientes y tú actúas de una forma indiferente, clamando que, bueno, esto es solamente algo casual, yo trataré tu casualidad con hostilidad, dice Dios. Por escribiendo de los problemas han sido de casualidad, ellos solamente serían actos de crueldad según el Rambam, y por esto se viene más sufrimiento sobre la persona. Según el Kad Hakemak, ayunando, uno neglecta lo que es el ayunar de compasión por su cuerpo y por lo tanto actúa de crueldad para mantener su alma en luz, por causa que esto sirve lo que es la barrera física para tener lo que es iluminamiento, mientras que las funciones del ayuno es con el fin de traer abajo o subyugar el alma que está iluminada ante la persona en sí negándose a sí mismo. Es decir, es para traer luz y reconocimiento de por qué me está pasando estos problemas. Salvación no está en las manos de los hombres. Y esto hay que reconocer. Toda salvación, todo alivio, todos los problemas son aliviados no por mano de los hombres, sino por mano divina. Y esto, después de reconocer las aflicciones como diseño de Dios, es también necesario de reconocer que solamente el que trae lo que es la redención de los problemas es también Dios, y decretándolo, como dice y testifican los profetas en Jeremías capítulo 17, verso 5, maldito el que confía en el hombre. Por lo tanto, cuando es más apropiado de volverse para asistencia, a los seres humanos, uno debe poner su enfoque principal en la confianza, en la realización, que esto es la voluntad divina y no el esfuerzo del hombre que le va a traer el éxito. Esto según Rabino Yonah en Proverbios 3, capítulo 26. Nadie puede hacerte daño mientras que no sea que Dios así lo ha decretado. Eso lo encontramos en la historia de Job. Job era un hombre justo y perfecto, y sin embargo,
Dios le permitió ponerlo a prueba. Es un excelente libro de estudiar cuando uno está pasando las pruebas para entender que muchas veces todo obra para un bien final. Uno debe estar consciente que no es para uno, no es para otro ser humano traerle daño, como leemos en los Salmos 56, verso 12. En Dios he puesto mi confianza. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué daño puede hacer el hombre? Uno tiene que entender que cualquiera que trata de hacer daño a él es completamente en las manos de Dios, como está escrito en Proverbio 21, verso 1. Es como una agua canalizada en la mente del rey y está en las manos de Dios. Él dirige a quien él desea. Concerniente al rey de Asiria, Sanjerib, se declara en Isaías 10:15. ¿Qué hace el hacha sobre él, que se engurece sobre él y quien lo corta? El profeta compara al rey a una hacha, mientras que Dios es el uno quien corta con el hacha. Y así también la hacha no tiene poder de cortar sin que sea empujado por la fuerza. Y así el hombre no puede causar daño excepto si Dios así lo permite y es por voluntad divina. Por lo tanto, uno no debe temer sus tormentores, sino más bien volver su corazón a Dios en vez, como dice el salmista en el Salmo 123, 2, que los ojos de los esclavos siguen a la mano de su maestro, y así los ojos están puestos en el eterno nuestro Dios, esperando su favor. Uno tiene que, por lo tanto, aumentar su temor a Dios y esperar y tener esperanza en Dios, confiando completamente en el Creador, porque el daño y el éxito está totalmente en las manos de Dios. Dios redimirá siempre con su mano. Después de realizar y reconocer que el poder de hacer daño, el poder debe ser fortalecido en las manos de la habilidad de Dios de cambiar la naturaleza y alterar el destino de uno, sabiendo que no hay para Dios limitaciones de su capacidad de rendir asistencia. Y cuando aún el peligro aparece inminente, uno debe de creer en Dios, siendo el Todopoderoso, que puede enviar alivio en cualquier momento, y uno nunca debe de perder la esperanza, aun si está en lo que es la espada sobre su propio cuello. Como dice en Bereshit Rabá 10, así hallamos en los Salmos 62:9, confiar en Él todo el tiempo. Es decir, tiempo bueno como tiempo malo. Esto significa que uno debe de confiar en Dios aun cuando está confrontando peligros pendientes, inminentes, y que no ve una forma de salida de la situación. Dios tiene muchas formas de salvarnos de diferentes elementos que quizás nosotros mismos nos hemos metido. Kal Hakemak, en las palabras de Rabino Yonah, dice: no te pongas pánico, no te pongas nervioso delante de la malfortuna, porque la salvación de Dios es tan cerca y disponible después de la calamidad ha pegado, y por lo tanto Él tiene abundante alivio y salvación y el poder de redimir, y esto es muy importante. Esperanza y descansando en la salvación y de Dios es muy importante. Cuando estamos conscientes que seguimos lo que es el coraje de una persona y levantamos la esperanza y la expectación por la salvación de Dios, uno no debe, nadie puede hacerle daño sin que sea con el permiso de Dios. Dios puede salvarlos de peligros inminentes. Dios es abundante en su compasión. Confiar en la merced de Dios. Ahí viene lo que es nuestra responsabilidad, siendo que Dios es abundante en misericordioso, uno tiene que confiar en su merced, uno debe de confiar en su grandeza y luchar para creer que Él puede actuar con compasión según sus grandes atributos, en línea con lo que dice el Salmo 13:6. He confiado en tu bondad amoroso. Y uno debe apreciar el hecho de que Dios es maravilloso y libra a uno de lo que es mis malfortunas merecidas, y de esta forma ver lo que como Dios con toda la ira y también su ira completa a caer
sobre uno cuando es merecido caer. En Proverbios 22, verso 8, uno debe confiar en Dios y en su merced, aparte del hecho que ha cometido numerosos pecados graves, aun como está escrito, no por causa de cualquier mérito. Eso está en Daniel 9:18. No por causa de cualquier mérito nuestro que nosotros nos presentamos nuestras súplicas, pero por causa de la abundancia de tus misericordias. Es por la merced de Dios que Dios responde al ser humano, no por causa que lo merece. Brevemente, Daniel había confesado que hemos pecado, nos hemos extraviado, hemos actuado malignamente, hemos sido rebeldes, no hemos escuchado a tus siervos, los profetas, no hemos oído la voz del Eterno nuestro Dios, y todo Israel ha violado tu Torá. Sin embargo, el que creen en el atributo de merced, así como está escrito, a cara limpia y se presenta con desastres inminentes, que sabe que lo merece, se sentirá que por causa de su transgresión, tal persona tiene la capacidad de poder confiar en la merced divina de una forma de que cualquier pecado o cualquier malfortuna que está ocurriendo, y debe tener siempre en mente que la compasión de Dios sobre todo lo rinde a él a pedir, a suplicar por su merced. Por lo tanto, su temor de pecar aumentará y su esperanza para salvación por igual. Temiendo a Dios en vez del hombre. Hay mucha gente que teme más al hombre, que le puede hacer daño, que al Creador. Situaciones como el hombre que no le ha garantizado lo que la liberación ha causado temor y asombro. Sin embargo, uno no debe temer la situación, pero a Dios quien trajo al resultar la situación. ¿Y por qué decimos esto? Por causa de que el hombre teme al Eterno, se arrepiente según el Rambam. Como hemos mencionado, en conexión a esto, el rabino Yonan menciona las palabras de Isaías al rey Ezequías, cuando Sejarib, rey de Asiria, se acercó a Jerusalén, y Shebna y sus hombres se fue recomendado hacer paces con él. Isaías capítulo 8, versos 12 y 13. Sin embargo, no aguantó lo que es el asombro ni la reverencia fueron reverenciados. Más bien el Señor de los huestes dijo: contarás como santos, lo reverenciarás solo a Él, al Eterno, y solo al Eterno en maravilla lo tendrás, dándole reverencia solamente al Eterno, solo a Dios, y solo a Él hemos de servir. En otras palabras, Dios es de ser temido y Él ha de fortalecernos, y no el rey Sanjerib, no ningún hombre. Aparentemente el rabino Yonah está explicando las palabras de Isaías, que no es algo de una profecía de situación, sino para fortalecerlo cuando es comparado con Dios. Es decir, cuando tiene que ver el rey y Dios, hay que reverenciar a Dios. El rabino Yonah explica el temor de Jacob en Génesis 32:8, que sobre escuchando lo que es que Isaú estaba acercándose con los 400 hombres, que estaba causándole, que quizás ha sido por su propio pecado, él realmente tenía temor y reverencia y devoción a Dios. Cuando se entiende lo que fue explicado por el rabino Yonah en respuesta a la pregunta difícil, ¿por qué Jacob teme? Según el rabino Yonah en Shacharit Teshuvah, uno tiene que estar temeroso. Sin embargo, cuando es inapropiado temer a uno de sus enemigos, está permitido de temer a Dios, quien lo envió, por lo tanto, con el fin de traer a cabo un castigo. Sí, castigo, no disciplina. Todo castigo de parte de Dios es para una corrección para sus hijos, y se llama castigo. Por lo tanto, uno aumenta en su temor a Dios y ora a Él. Uno tiene que también tener el esfuerzo de extraerse a uno mismo de las situaciones malas y confiar en Dios para su ayuda. Es a través de su esfuerzo en todos estos caminos que es digno, como fue el caso del patriarca Jacob. Jamás ve que escribe en este mismo sentido, una persona tiene que no debe de tener miedo de las cosas en sí misma, sino a aquel que lo envió, el Eterno, quien puede castigarlo a través de ellos. Cualquiera que persigue el primer capítulo del Ramban, Nachmanides, fe y confianza, verá con la excepción de los justos perfectos,
que nunca han pecado en ese sentido, aunque debe temer el acercamiento de problemas, puede servir como una retribución por un pecado. Es decir, el hecho de que la amenaza eminente está presente sirve como una razón para poder corregir la persona. Esto no contradice que la confianza en Dios, sino más bien creer en su habilidad de poder salvarnos. Pero por causa de que Dios no muestra favoritismo y está en un sentido ajustar las cuentas, por lo tanto uno debe temer que por causa de sus pecados quizás no le puede salvar. Y es por esto que uno se arrepienta y ora a Dios, así como Jacob hizo, preparándose para sí, para encontrarse con Esaú, con regalos, con oración y si era necesario, con planes de guerra. Y esto toma mucha práctica para uno lograr a ese nivel de confiar en Dios sin que haya temor por sus enemigos. Esto es la razón por la cual la Torah dice que cuando uno entra en batalla, en Deuteronomio 28, el que tiene miedo está descorazonado, debe regresar a su casa, no está listo para la batalla. Y por causa de que su alma no ha querido un nivel apropiado en confianza en Dios y por lo tanto está débil y temeroso, y el temor le puede sobrellevar en cualquier asunto que está en las manos de Dios. El Rambam escribe en Shemonah Perakim que aún Jacob no alcanzó este nivel tan alto de confianza, y está escrito que Jacob tenía mucho miedo. El miedo de los problemas nos trae más cerca al Creador. Es un pecado temer al hombre. Déjame repetir eso. Es un pecado temer al hombre. Y uno debe de confiar en Dios en vez. El temor solamente sirve para fortalecer los enemigos y causar más problemas a que vengan más rápidamente sobre nosotros. Eso es lo que significa el versículo en capítulo 29 de Proverbios, verso 25. El temor de un hombre llega a ser su trama, pero el que confía en el Eterno será asegurado. Sin embargo, el hombre que no atribuye su temor y su fortaleza debe de confiar solamente en Dios. En Vaishlach, en Hizkuni, pregunta el ángel que logró deslocar lo que es la cadera de Jacob, ¿por qué Dios no le prometió a Jacob, te protegeré donde quiera que tú vayas? Y él, según Génesis 28:15, y él le respondió por causa del temor que él tenía de Esaú, su hermano. Similarmente, aunque la promesa de Dios que fue prometido a Moisés en Éxodo capítulo 4, verso 12, dice que seré contigo, el ángel causó daño en la entrada del camino por causa de que Moisés temó al faraón. Como dice en el versículo 13, por favor, haz otra persona tu agente. Él no quería ser agente porque le tenía temor al faraón. De aquí vemos la apariencia del temor de la carne y de la sangre, meramente daños que sí mismo fue fortalecido por sus enemigos. Es decir, los enemigos son fortalecidos por nuestros propios temores. Y eso llega a ser una trama. Eso fue algo que tuve que yo aprender recientemente. Cuando uno le tiene miedo a una persona, le da fortaleza a esa persona. Y uno tiene que tener la cara dura muchas veces, teniendo 100% confianza en Dios, que Dios hará. Rabino Yonah dice que uno no debe tener miedo a la fortaleza de carne y sangre. Uno debe temer a Dios y confiar en Dios. El galardón de confiar en Él lo protegerá y lo librará de cualquier angustia y cualquier cosa que merece sufrir. Y aquí vamos a parar por este momento porque vamos a continuar con este concepto de confiar en Dios. Shalom, shalom, y nos vemos en el próximo video.